El cloro quemaba la nariz. Era 5 de junio de 1939. En Buenos Aires, y Nora Méndez cruzaba por primera vez el umbral del internado Santa Clara, en pleno corazón del Abasto. El olor a desinfectante se mezclaba con algo más dulce, más cálido. Pan recién horneado. Pero el comedor estaba vacío y la cocina cerrada con llave desde las 3 de la tarde. La contradicción flotaba en el aire húmedo del invierno porteño. Una alumna de trenzas negras bajaba la escalera principal cuando sus ojos se encontraron con los de Nora. La niña desvió la mirada hacia una puerta al final del pasillo, recién pintada de verde oscuro. Demasiado nueva, entre paredes descascaradas. La directora apareció como una sombra, su vestido negro crujiendo con almidón. Sus dedos tamborileaban contra un manojo de llaves mientras observaba a la nueva suplente. Le explicó las reglas básicas del internado, los horarios de las 47 alumnas internas, la distribución de los dormitorios en el segundo y tercer piso. Pero cuando Nora preguntó por aquella puerta verde, el tamborileo cesó. «Prohibido», dijo la directora. El sótano había sido clausurado por problemas estructurales desde marzo. Nadie bajaba, nadie preguntaba. La mujer giró sobre sus talones y desapareció por el pasillo que llevaba a su oficina. Nora se quedó sola en el vestíbulo. 3 ventiladores de techo zumbaban con un ritmo metálico. Esta historia contiene referencias a situaciones de encierro y supervivencia en contextos históricos que algunos espectadores podrían encontrar perturbadores. Se recomienda discreción. Por lo tanto, Nora comenzó sus clases de geografía con normalidad aparente. Enseñaba las capitales europeas, mientras una guerra se gestaba al otro lado del Atlántico. Las alumnas recitaban ríos y montañas, pero sus miradas se desviaban constantemente hacia la ventana que daba al patio interior. Allí, junto al aljibe tapiado con ladrillos nuevos, el portero Sebastián arrastraba sacos de arpillera cada mañana. Los dejaba junto a la casilla de herramientas y desaparecían antes del mediodía. Nora anotó este patrón en su libreta personal. Durante 3 días consecutivos, el hornillo de gas Primus 71 apareció en el inventario de mayo, un modelo portátil de fabricación sueca, según verificó Nora en el catálogo de la ferretería Franceschini de la avenida Corrientes. Costaba 32 pesos con 50 centavos, pero en el inventario figuraban 6 unidades. El presupuesto del internado apenas alcanzaba para tiza y cuadernos. Sin embargo, alguien había autorizado la compra de 6 hornillos industriales. La fecha de adquisición coincidía con el cierre del sótano, marzo de 1939, la misma semana en que llegaron los primeros rumores sobre refugiados europeos buscando asilos en Buenos Aires. Pero las alumnas sabían más de lo que aparentaban. María Elena, la mayor del dormitorio 3, hablaba en susurros durante el recreo. Contaba que algunas noches se oían voces bajo el piso del comedor, voces que hablaban en un idioma extraño, con consonantes duras y vocales cerradas. La prefecta del turno noche, Dolores Campos, les ordenaba volver a sus camas y cerrar las ventanas. El olor a cloro se intensificaba esas noches. Las sábanas del depósito desaparecían y aparecían con manchas de tinta violeta mal lavadas. Nora decidió quedarse después de su horario. Inventó correcciones de exámenes que no existían. Se instaló en la biblioteca del primer piso, justo sobre el sótano prohibido. A las 9 de la noche, cuando las alumnas ya dormían, comenzó el ritual. Primero, los pasos de la directora verificando cada cerradura del edificio. Después, el portero bajando por la escalera de servicio con una linterna de querosén. Por último, el inconfundible silbido del gas al encenderse. 6 llamas simultáneas. Los hornillos funcionaban en el sótano clausurado. Entonces sucedió. A las 11:17 de la noche del 9 de junio,
Mientras Nora fingía leer un manual de pedagogía, escuchó el llanto, un llanto de bebé amortiguado pero inconfundible, subiendo a través de las tablas del piso. La biblioteca se heló. Nora sintió que el mundo giraba demasiado rápido. Se levantó con cuidado, caminó hasta la escalera principal. La directora estaba allí, de pie en el último escalón, sosteniendo una palmatoria. Sus ojos grises, no, mostraban sorpresa. Sabía que Nora escucharía tarde o temprano. Le hizo una seña para que la siguiera. Caminaron en silencio hasta la oficina directoral. La mujer cerró la puerta con doble vuelta y se sentó pesadamente en su sillón de cuero. Extrajo del cajón superior un documento con sellos del Ministerio del Interior. Una orden de deportación fechada el 20 de marzo de 1939. Pero había algo más. Una carta manuscrita del Arzobispado de Buenos Aires, firmada por Monseñor de Andrea. Espera, si alguna vez te subestimaron, escribe "Yo creo" en los comentarios ahora. Suscríbete, porque el próximo paso lo cambia todo. La carta hablaba de familias judías alemanas que habían llegado en el vapor Formosa. 63 personas rechazadas en el puerto por no cumplir con los nuevos requisitos migratorios. La directora las había escondido en el sótano del internado, rotándolas cada semana hacia casas seguras en los barrios de Once y Villa Crespo. Los hornillos calentaban leche para los bebés. El pan lo donaba en secreto la panadería La Nueva, París del Abasto. El cloro desinfectaba el aljibe reconvertido en letrina de emergencia. Un sistema imposible que funcionaba gracias al silencio de 47 alumnas, 3 maestras, un portero y una prefecta. Todos sabían, todos callaban, todos salvaban vidas mientras Buenos Aires dormía. Pero Nora no era la única que investigaba. La inspectora escolar Gladys Montero había recibido denuncias anónimas sobre irregularidades en el Santa Clara. Llegó sin aviso el 12 de junio a las 7 de la mañana, acompañada por 2 funcionarios del Ministerio de Educación. Revisaron aulas, dormitorios, cocinas. La directora los guiaba con calma estudiada, mientras Sebastián el portero sudaba bajo su guardapolvo gris. Cuando llegaron a la puerta verde del sótano, la inspectora exigió las llaves. La directora alegó haberlas extraviado. Los funcionarios amenazaron con romper el candado Yale y 63 de 7 pines que aseguraba la entrada. Era un modelo nuevo, de acero niquelado con el grabado I con 63 visible en el cuerpo de 5,5 centímetros. Un candado demasiado caro para un sótano supuestamente vacío. Por lo tanto, trajeron herramientas. El cerrajero del ministerio trabajó durante 40 minutos mientras las alumnas observaban desde las ventanas del segundo piso. Nora intentó distraer a la inspectora con registros de asistencia inflados. Dolores Campos sirvió café aguado en tazas de porcelana china. Pero nada detenía el meticuloso trabajo sobre los 7 pines del candado. A las 8:52 de la mañana, el mecanismo cedió. La puerta verde se abrió, revelando escalones de madera que descendían hacia la oscuridad. El olor a cloro subió como una nube invisible. La inspectora descendió primera, linterna en mano. Los funcionarios la siguieron. La directora cerró los ojos. Sebastián se persignó. Nora contó los segundos. 20, 50, 100. Silencio desde el sótano. Después, pasos subiendo lentamente. La inspectora emergió con el rostro pálido. En sus manos llevaba una libreta de recetas con tinta violeta corrida por la humedad. Recetas de pan casero, sopa de verduras, papilla para bebés. Todo fechado entre marzo y junio de 1939. Todo escrito en alemán. Entonces la inspectora hizo algo inesperado. Guardó la libreta en su cartera y ordenó a los funcionarios sellar nuevamente el sótano por peligro de derrumbe.
redactaría un informe confirmando los problemas estructurales. No había nada más que investigar. Mientras firmaba los papeles, en la oficina de la directora, mencionó casualmente que su hermana había llegado de Berlín en enero, que entendía perfectamente los problemas de humedad en los sótanos porteños, que algunas cosas era mejor no verlas oficialmente. Se marchó por Avenida Corrientes hacia Plaza 11 mientras las alumnas volvían a sus aulas. El secreto continuaba. Por ahora, pero alguien no estaba conforme con el silencio. El padre Roberto Lascano, capellán del internado, había estado ausente durante la inspección. Regresó a mediodía con noticias alarmantes. En el Ministerio del Interior preparaban una redada para esa misma noche. Alguien había filtrado información sobre los refugiados. No la inspectora. Ella había cumplido su palabra. Había sido una de las maestras, Carmen Gutiérrez, quien creía hacer lo correcto denunciando la ilegalidad. No entendía que lo legal y lo humano a veces tomaban caminos opuestos. A las 2 de la tarde, mientras las alumnas almorzaban guiso de lentejas en el comedor, la directora tomó una decisión. Ordenó a Sebastián preparar el camión del internado, ese que usaban para las excursiones a Luján. Dolores Campos reunió mantas y abrigos del depósito. Nora falsificó permisos de salida con el sello escolar. El padre Lascano contactó a la red de la parroquia San Cristóbal. Tenían 6 horas antes de que llegaran los oficiales. Por lo tanto, comenzó la evacuación. Primero, subieron a los niños, envueltos en frazadas para parecer bultos de ropa sucia. Después, las mujeres, ocultas entre las alumnas mayores que fingían una salida educativa. Por último, los hombres, vestidos con los guardapolvos grises del personal de mantenimiento. El camión hizo 3 viajes por diferentes rutas, por Rivadavia hasta Plaza Miserere, por Corrientes hacia el Obelisco, por Díaz Vélez hasta Parque Centenario. En cada parada, 2 o 3 sombras descendían y desaparecían en portales amigos. Las alumnas del Santa Clara cantaban canciones patrias para disimular el nerviosismo. A las 7 de la tarde el sótano estaba vacío. Solo quedaban los hornillos Primus 71, fríos y limpios, como evidencia de lo que nunca pasó oficialmente. Cuando los oficiales llegaron a las 8:30, encontraron todo en orden. La directora los recibió con té de tilo y masas secas. Les mostró personalmente el sótano, ahora sí completamente vacío, salvo por herramientas de jardinería y pupitres rotos. El olor a cloro persistía, pero lo atribuyeron a la humedad del aljibe cercano. Revisaron cada rincón con linternas potentes. Encontraron la libreta de recetas que la directora había dejado estratégicamente, pero ahora solo contenía recetas de tortas y dulces en prolijo castellano. Nora había pasado la tarde reescribiéndola con tinta china nueva. Los oficiales se marcharon a las 10 de la noche con las manos vacías y un informe de rutina. Carmen Gutiérrez, la maestra de la Tora, fue trasladada silenciosamente a una escuela rural en Chascomús. Nunca supo que su denuncia había fracasado. La directora prefirió que creyera haber hecho lo correcto. Era más piadoso que viviera sin culpa. Las alumnas del Santa Clara nunca hablaron de esa noche. Fue un pacto no escrito, sellado con miradas, en cómplices durante los recreos. Algunas de ellas, años después, contarían fragmentos de la historia a sus hijas, pero siempre como algo que oyeron, nunca como algo que vivieron. El 19 de junio de 1939, fecha límite en el calendario colgado en la sala de profesores, llegó una encomienda desde Montevideo. Contenía postales sin firmar, escritas en alemán, español y yiddish. Todas decían variaciones de lo mismo. Gracias, estamos a salvo. El pan estaba delicioso. La directora las guardó en la caja fuerte del internado junto con los recibos del hornillo Primus 71 y la carta del arzobispado.
Sebastián pintó nuevamente la puerta del sótano, esta vez de gris para que combinara con las paredes. El candado Yale fue reemplazado por uno común. Ya no hacía falta tanta seguridad. Pero había algo que nadie notó hasta mucho después. En el plano original del edificio, archivado en la Dirección de Arquitectura Escolar, el aljibe del patio nunca había sido tapiado. Seguía funcionando, conectado al sótano por un túnel de servicio del siglo XIX. Era la verdadera ruta de escape que la directora había mantenido en secreto incluso de su personal de confianza. Por ese túnel habían entrado y salido los refugiados durante 3 meses. El tapiado visible en el patio era solo una pared falsa, construida por Sebastián para desviar la atención. El sistema de hornillos era real, sí, pero el verdadero secreto era arquitectónico. Un edificio del abasto con su propia versión de los túneles que conectaban las antiguas casonas de Buenos Aires. Dolores Campos encontró otro documento. Lo vimos al principio. Parecía nada. Un recibo de compra de cloro industrial fechado en febrero de 1939, un mes antes del cierre oficial del sótano. 30 litros semanales durante 4 meses. Demasiado para un internado de 47 alumnas, pero necesario para mantener potable el agua del aljibe que bebían 63 refugiados. El cloro no ocultaba crímenes, salvaba vidas. Cada gota medida, cada proporción calculada por la directora que había estudiado química antes de dedicarse a la educación. Por lo tanto, cuando el padre Lascano ofreció una misa de acción de gracias el 20 de junio, solo asistieron 8 personas. La directora, Nora, Dolores, Sebastián, la inspectora Montero que llegó sin uniforme y 3 alumnas del último año que habían ayudado a hornear el pan cada noche. El padre leyó el Salmo 31, ese que habla de refugio y fortaleza. Nadie lloró. Ya habían llorado suficiente en las noches de espera. Ahora solo quedaba seguir adelante. Continuar con las clases de geografía, matemáticas, historia. Enseñar a las nuevas generaciones que a veces hay que elegir entre la ley y la conciencia. Que el olor a cloro puede ser el perfume de la esperanza. Nora encontró su verdadera vocación esa tarde. Renunció a su puesto de suplente para unirse formalmente a la red de ayuda. Viajó por Avenida Corrientes desde el Obelisco hasta el puerto, identificando casas seguras. Trabajó con la comunidad judía de Villa Crespo y los grupos católicos progresistas. Aprendió yiddish básico y perfeccionó su alemán. Se convirtió en un enlace invisible entre mundos que oficialmente no se tocaban. La directora la nombró su sucesora extraoficial, sabiendo que algún día necesitarían repetir la operación. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. La guerra que todos temían finalmente estalló. En el comedor del internado Santa Clara, 47 alumnas desayunaban café con leche y pan casero mientras la radio transmitía las noticias. Algunas de las chicas mayores entendían que ese pan había significado salvación para personas que ahora vivían en Montevideo, Sao Paulo, Nueva York. Pero guardaron el secreto. Era su contribución silenciosa a un mundo que se derrumbaba. La directora observaba desde la puerta, su vestido negro impecable, sus llaves tintineando suavemente. El olor a cloro había desaparecido. Ya no era necesario, pero el horno de la cocina seguía funcionando cada madrugada, preparando pan fresco. Por costumbre, por nostalgia, por si acaso. Sebastián murió en 1941 de tuberculosis. Hasta el final mantuvo el secreto del túnel. Dolores Campos se casó y se mudó a Córdoba, llevándose una de las libretas de recetas como recuerdo. La inspectora Montero fue ascendida al ministerio
desde donde protegió otras operaciones similares. Carmen Gutiérrez nunca regresó de Chascomús. Vivió 40 años más, sin saber que su delación había salvado involuntariamente a los refugiados al acelerar su evacuación. Las alumnas del Santa Clara se graduaron y dispersaron por el país. Algunas se hicieron maestras, otras madres, otras ambas cosas. Todas llevaron consigo la lección aprendida en junio de 1939, que hay secretos que honran más que 1000 verdades dichas a destiempo. El internado Santa Clara fue demolido en 1967 para construir un edificio de departamentos. Durante la excavación, los obreros encontraron el túnel que conectaba con el aljibe. Dentro había 6 hornillos, Primus 71, perfectamente conservados, envueltos en papel de diario del 19 de junio de 1939. También encontraron una caja de metal con fotografías sin identificar. Rostros de hombres, mujeres y niños que miraban a la cámara con ojos cansados pero esperanzados. El constructor, un tal Isaac Goldberg, que había llegado a Argentina en el Formosa, compró los hornillos y las fotos. Nunca explicó por qué lloró al verlos. Solo dijo que el olor a pan recién horneado lo había salvado una vez. Su hija no entendió hasta que encontró su verdadero apellido en los archivos de inmigración. Goldstein, una de las 63 personas que oficialmente nunca estuvieron en el sótano del Santa Clara. Nora Méndez vivió hasta 1998. A los 89 años, grabó su testimonio para el Archivo de Historia Oral de la Universidad de Buenos Aires. Contó todo: los hornillos, el cloro, el túnel, las noches de espera. Pero sobre todo contó el valor de la directora, una mujer llamada Teresa Moreno que arriesgó todo por desconocidos. Teresa había muerto en 1955 sin recibir ningún reconocimiento oficial. Su tumba en el cementerio de Chacarita solo dice «Educadora». Nora agregó años después una placa pequeña: «y protectora de los perseguidos». Cada 19 de junio alguien deja pan fresco sobre su lápida. Nadie sabe quién. Tal vez un descendiente de los salvados, tal vez un fantasma agradecido, tal vez simplemente alguien que entiende que hay gestos que trascienden el tiempo. ¿Habrías abierto la puerta o esperado refuerzos? Escribe «abriría» o «esperaría» en los comentarios con tu nombre y ciudad. Si esta historia te conmovió, dale like y suscríbete. Compártela con alguien que valore los actos de valentía silenciosa. Porque algunas veces los verdaderos héroes son los que guardan secretos para salvar vidas, y en tiempos oscuros un simple pan puede ser un acto de resistencia.